Muchas gracias. Agradezco la invitación del Instituto de Investigaciones Sanitarias y Social, las amables palabras del doctor Benjamín Urace, y trataré de continuar donde él ha acabado. Pongo el temporizador en marcha, yo creo que tengo 45 minutos. Él ha acabado diciendo, no es tanto sí se puede, sino cómo se puede. Sigamos. De esto va la gestión. Una gestión sanitaria que desde siempre hay que establecerla en 3 niveles diferentes. La gestión, todos lo sabemos, es una práctica que afecta a muchos de los que aquí están y es también una disciplina. Pero poco tiene que ver la gestión clínica a la derecha con la gestión de centros, con la gestión macro o política sanitaria. Digamos un poquito en qué consiste cada una y cuál es la disciplina de referencia. Empecemos por política sanitaria. ¿Qué es política sanitaria? Pues es la intervención del Estado para resolver fallos del mercado, positivos o normativos, como la falta de equidad, a través de 4 grandes palancas. Establecer la financiación, regular determinantes de salud, organizar cuando hay servicios propios e informar cuando hay mucha simetría. ¿Qué hay que saber? Si nos piden hacer un plan para reducir la mortalidad isquémica en Argentina dentro de 20 años, ¿qué tendremos que saber? Hombre, yo creo que la disciplina de referencia es aquella que nos informe algo sobre determinantes de salud y la efectividad de las diversas actuaciones sobre determinantes de salud. ¿Qué disciplina es esa? Bueno, posiblemente la epidemiología, las ciencias de salud pública. ¿Qué hay que saber? Pues saber un poco qué es la exposición, qué es el riesgo relativo y que es un ensayo pragmático. O sea, está bastante claro lo que es la política y las disciplinas de referencia. Vamos a otro campo que está claro y dejaré el menos claro para el final. Está también claro que es la gestión clínica. O sea, en el mundo cada día se toman millones de decisiones diagnósticas y terapéuticas que implican asignar recursos en condiciones de incertidumbre. Los clínicos son los grandes gestores de los sistemas sanitarios de todo el mundo. ¿Y cuál es la disciplina de referencia? Pues también está muy clara. Harrison. Después ya hace falta tener unas habilidades, unas aptitudes, pero la disciplina de referencia de la gestión clínica está muy clara. Y después veremos que es importante. Y queda la parte más ambigua, la del centro, la gestión de centros sanitarios. Es más ambigua empezando por la definición. ¿Qué es gestionar? Se puede hacer definiciones poéticas, hay muchas, a definiciones muy sociológicas, viendo lo que hacen los gestores, pues buscar influencias, jugar a golf, o definiciones más de buena voluntad. Gestionar es coordinar y motivar a la gente para conseguir lo que una organización pretende, una mafia, lo que sea, una empresa, una traficante de droga, lo que sea. Eso es gestionar. Aquí ya, así como con epidemiología y clínica lo teníamos claro, cuando vamos, hay ciencias de referencia para el tema de la gestión. Hubo un debate sobre esto hace 23 años, donde salieron 2 libros simultáneamente. Kay, que es un colaborador habitual del Financial Times, hizo un libro que ya se... ¿Tú quieres triunfar? Léete esto, que aquí te explicamos los fundamentos, y daban afirmaciones. Y al otro tiempo salió un librito de los economistas que reflexionaba, daba conceptos. Acabó teniendo más razón el de la derecha. Es difícil hacer afirmaciones universales y contrastables acerca de qué depende el éxito de una empresa, de una corporación o de una institución. Es difícil. Ahora bien, para buscar una salida, la veremos por la cuestión. Quizá no hay una ciencia de la gestión, pero sí que pueden haber ciencias de la gestión. Y esto no te compromete nada. Cualquier disciplina que pueda hacer una afirmación válida, contrastable, universal, etcétera, 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 sobre cómo coordinar mejor o cómo motivar, pasa a hacer una ciencia de la gestión. Curiosamente, la disciplina economía no tiene demasiado ciencia de la gestión, más bien aburre a los estudiantes. Los MBAs les entretienen bastante más. Mucho PowerPoint, 4 flechas y la gente está más feliz. ¿Qué es la gestión? No obstante, una cosa un poco más seria. Pues la gestión oscila entre lo que es Fosbury
con S, sí, y lo que son los antígenos. ¿Quién era Fosbury? Fosbury fue aquel atleta que en los Juegos Olímpicos de México empezó a saltar a altura de espaldas. Hasta entonces solo se hacía el salto ventral. ¿Qué quiere gestión Fosbury? Que si tú mañana montas una fábrica de coches, no te puedes cuestionar ni el Kanban ni el Just in Time, tienes que hacer las cosas como quien las hace mejor. Eso es el Fosbury de la gestión. Solo hay una forma de hacer las cosas, que es como quien mejor las haga. Como no saltes de espalda, no te clasificas ni para los Paralímpicos. Ahora bien, y la analogía está muy clara, competir en la vida es tener capacidad de producir y vender tanto en mercados nacionales como internacionales. Curiosamente, la sanidad está relativamente protegida de la competencia porque sus servicios en gran parte no son comercializables. ¿Y qué es antígeno? Antígeno es comprarse un libro. Ustedes, por ejemplo, los que tienen profesiones sanitarias, que están acostumbrados, aquí esta mañana en la presentación he visto pues, el Lancet, ¿no? Que están acostumbrados a leer el Lancet y se encuentra un libro que habla de las 4 paradojas, los 7 milagros, los 100 dálmatas. Y claro, ese tipo de libros le crea anticuerpos, es antigénico. Jamás en la vida volverá a leer nada de gestión. Por lo tanto, en gestión hay cal y hay arena. Cal, todo lo que es Fosbury, que no se puede hacer las cosas de otra forma. En la gestión, después veremos cómo se mide y qué influencia tiene en los sistemas sanitarios. Sistemas sanitarios, que a mí me gusta decirlo de entrada, no hay ningún sistema sanitario en el mundo que sea mejor en todo. Haciendo la pregunta que hacía el periodista de Presidencia acerca de la diabetes, y ya de paso dando respuesta al concepto de calidad, indicaré cómo creo yo que es la calidad de un país. Imagínense que están en el útero, todavía no han nacido, y reciben información no solo acerca de su genética y su epigenética y su proteómica, les informan incluso de si nacerán, no sé, por canal vaginal o por cesárea. De cara al microbioma, mucho mejor nacer por canal vaginal. Y saben todo sobre su vida futura, todo. Saben, por ejemplo, que tienen diabetes. Y entonces también en el útero tienen acceso a Internet. ¿Y qué buscan en Internet? A ver cuál es el país del mundo que trata mejor las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes. Entonces están diciendo, usted nacerá en el país que escoja, pero no le garantizaremos posición social. Pues el más rico, pues el más pobre, puede quedar por en medio. Mirando esos datos, tú dices, ¿cuál es el país que aborda mejor? Y escoges ese país. Ah, no, su país no tipo lo tenía. ¿Cuál es el país que mejor controla? No es un país que tenga una buena orientación hacia primaria. Ha de ser el país que controle mi complicaciones de diabetes. Otros le informan que tendrá un ictus isquémico, pues busca donde se aborda mejor el ictus isquémico, donde tiene un código ictus, por ejemplo, y así vas escogiendo el lugar de nacimiento. Ningún país saldría escogido por todas las personas que están en útero antes de nacer, ninguno. Ningún país en el mundo es mejor en todo, pero la calidad es eso, querer nacer en ese país antes de conocer cuál será tu posición en la escala social dentro de ese país. En España, como está Iñaki, ¿dónde está Iñaki? Aquí. Cuando a la gente le preguntan dónde quieren nacer, pues hay todos quieren nacer en Bilbao. Porque los de Bilbao, como van tan sobrados, nacen donde quieren, literalmente. Entonces, según lo que tengan tal, pues se van cambiando. Es una referencia que también conviene tenerla mucho en cuenta. En el sistema sanitario no importa lo que se gasta, se importa cuánto se gasta, pero no ser conscientes que incluso en los sistemas sanitarios mejores hay mucha atención necesaria que se deja de suministrar. Es una pérdida de bienestar. Algo que mejora y que no se da hace perder el bienestar. Como es pérdida de bienestar, el que una parte muy importante de lo que se gasta en países muy organizados, muy ricos y con buenos sistemas sanitarios, no es que solo no sirva para nada, sino que es absolutamente iatrogénica. Cifras aproximadas para Estados Unidos, que no sirva para nada un tercio de lo que se gasta. Que atención necesaria que se deje de suministrar, McLean dio una cifra del 50%. La clínica.
Vamos a la gestión clínica, que es esta la que vendrá ahora. La gestión clínica es la constatación de una evidencia. Es obvio, o sea, quienes están haciendo los recursos son los profesionales, pues o ellos quieren la información y los incentivos para hacer las cosas bien hechas, o mal asunto. La parte más clínica, la gestión clínica, lleva ya 40-45 años avanzando sin problemas. Quizá empezó con Webber. Hombre, si no van muy lejos, el primer ensayo clínico aleatorio de la historia tiene 69 años. La primera vez que alguien se preocupó por la eficacia. Por la efectividad, empezamos a preocuparnos a final de los 80, en los países punta. Hablar de eficiencia y calidad quizá incluso sea un poco prematuro en estos momentos, pero bueno, en el caso se ha avanzado. Variaciones en la práctica médica se conocen, se fomenta la escepticemia, la duda, se estudia la efectividad, se estudia la adecuación, se estudia la medida de impacto de la actuación en términos de calidad de vida, esas decisiones compartidas, todo eso ha avanzado. ¿Qué es lo que no ha avanzado? El encaje organizativo de decisión clínica. En pocos países del mundo han encajado organizativamente la realidad de la gestión clínica. Eso continúa siendo una asignatura pendiente. Y tiene inconvenientes porque hay cosas en la vida que solo se pueden hacer con los clínicos. ¿De qué servía tener una eficacia con los fármacos antituberculosos del 96%? Cuando la efectividad de las campañas contra la tuberculosis era del 4%. ¿A mí de qué me sirve saber mucho? Si no hago un tratamiento corto directamente observable, si no investigo los contactos. Y la gestión clínica hace falta precisamente para eso, para reducir la enorme brecha entre aquello que se puede hacer con la tecnología y los recursos disponibles y lo que realmente estamos haciendo. Es un tema clínico. En ictus, en lo que queramos. Como es clínico, resolver las pequeñas brechas cotidianas, sean infecciones o sean accidentes o lo que haga falta. Otro tema fundamentalmente clínico. Esto no es de Fisher. Fisher fue el primero que empezó con estudios de iatrogenia y gasto innecesario. Esto es un informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos. Es como la Academia de las Ciencias. Es algo bastante serio. Y sale en el 2011 diciendo que la tercera parte de lo que gasta Estados Unidos es absolutamente innecesario. ¿Y dónde está lo innecesario? Lo innecesario no está en aquellos tratamientos que son claramente efectivos, ni está en aquellos tratamientos que sabemos que no sirven para nada. Lo innecesario está en aquellos tratamientos que sirven para algo cuando están bien indicados y que es una pérdida de tiempo y de salud y de dinero cuando no están mal indicados. Sean angioplastias, sean cesáreas o sean antidepresivos, que es de los tres que he puesto aquí. ¿Quién resuelve esto? El clínico. Y aquí es donde está la parte más importante de grasa. Y esto es clínico, esto es un problema de indicación. Hay que meter a los clínicos, como hay que meterlos para la resignación, pero esto lo paso. Vamos al segundo tipo de gestión, la sanitaria. En el esquema era la mesogestión. La mesogestión, la que hemos comentado que tenía como referencia, el instituto de referencia a las ciencias de la gestión. No mucho, porque así cuando cualquier clínico es capaz de escoger con qué cirujano se puede operar, se quiere operar, cualquier empresa no es capaz de hacer un examen para escoger al mejor gestor, ni la mejor empresa del mundo. Se acuden a empresas de cazatalentos que normalmente tiran de agenda y buscan a alguien que ha hecho algo parecido en una empresa un poquito más pequeña y lo proponen para esa. ¿Y eso por qué se hace? Porque no se sabe establecer con la mínima precisión cuáles son las habilidades, conocimientos y actitudes que ha de tener un gestor, cosa que sí se puede hacer con las que ha de tener un neurólogo o una enfermera comunitaria. Este segundo ámbito de la gestión tiene mucho de Fosbury, nos podemos remontar a los egipcios, pero son los ingenieros aquellos que iban con bata blanca y cronómetro aplicando el análisis al trabajo humano para, descomponiendo movimientos, llegar a formas más eficientes de hacer las cosas. No coger piezas de superficies lisas, de rugosas, utilizar las dos manos, no desplazar la mano para poner el producto, montar la cinta transportadora, practicar una cosa en la mesa y dejar que caiga. Eso fue el primer Fosbury de nuestro siglo pasado ya. Fosbury importantísimo fue lo que se hizo Hawthorne. Hawthorne, ya saben, para los que se ponen mucha epidemiología, que es el nombre de un sesgo.
Es cómo afecta a un comportamiento social el hecho de ser observado. Y viene aquí de esta fábrica. Con espíritu científico ensayaban cómo diferentes condiciones ambientales, de luz, tamaño del grupo, ruido, afectaban al rendimiento del grupo. Y encontraron situaciones paradójicas, ausencia de dosis respuestas. Subía la iluminación, los lúmenes, la gente trabajaba más. Volvía a subir los lúmenes, todavía trabajaban más. Quitaban la luz, a ciegas, todavía trabajaban más. ¿Por qué trabajaban más? Porque se sentían observados, porque se sentían objeto de atención. A partir de aquí empieza toda la psicología industrial y se recupera a la persona como alguien que ha de estar motivado para que las cosas funcionen. Una persona es más que un conjunto de articulaciones que desarrollan una serie de movimientos. Esto fue importantísimo. El padre es Sugar, después sus discípulos fueron Deming y Juran. Los discípulos fueron a Japón, cuando Japón quedó arrasado con la bomba atómica y con la Segunda Guerra Mundial, y allí empezaron a hacerles caso. Porque en los años 30 se cachondearon de ellos todo lo que quisieron. Porque decían cosas como, un defecto es un tesoro. Lo voy a contar, si tú haces un defecto lo escondes, ¿no? Si quieres saber cómo funciona la madera, pregunta al tornero. Yo te puedo haber contado a un tornero, yo soy ignorante. No. Pero en Japón les hicieron caso y las empresas japonesas empezaron a aplicar lo que ellos decían. Los ciclos de calidad, la mejora continua, este tipo de cosas. Tuvieron éxito. Hasta que en los años 60-70, Xerox en Estados Unidos o General Motors en Estados Unidos ve como la competencia japonesa produce cosas parecidas a la cuarta parte de coste y con la 70ª parte de defectos. Por tanto, lo que salió vía Juran y Deming la ingresó como 30 años más tarde, cuando la industria de Estados Unidos vio que no estaba compitiendo y que eso era Fosbury. Por dar la cifra de aterrizaje en sanidad, para mí la cifra de aterrizaje de la calidad total, de la mejora continua en sanidad, se produce con un artículo de Berwick, BER, en el New England Journal del año 89, ya hace también un tiempo. Bueno, hay más antecedentes. Es un hombre curioso, que fue todo presidente del Banco Mundial, ministro de Defensa, tiene un libro muy interesante, sus memorias. Este es lo que inventó la parte más ingenieril, el control de calidad de la Segunda Guerra Mundial. Para ver si las bombas son buenas, no puedes explotarlas, puedes sin bombas. Has de inventarte el muestreo, la incidencia estadística. Y todos los problemas de llevar suministros al lado del Atlántico, después es lo que en una empresa se aplica para hacer la distribución en planta, la gestión de compras, control de inventarios. Esto es Fosbury Total. Como Fosbury Total es todo lo que se ha hecho en Japón durante muchos años, sobre todo en Toyota, que tiene una parte técnica y que tiene una parte también de ir a cantar al karaoke mientras se toma sake en camisa y sin corbata hasta que se pierde ya el último tren y hay que dormir en un hotel de sus cápsulas de Tokio. Todas estas cosas, y estas son las buenas noticias, estos conceptos etéreos de gestión se pueden medir y se están midiendo. Tú puedes establecer la calidad de la gestión de un hospital, de una institución educativa, de una empresa. La web de referencia es esta, World Management Survey. Ahí encontrarán la base de datos, con muchos datos para Argentina, los indicadores validados para educación, para sanidad, las estadísticas, los artículos. Es muy fácil de actuar. Estos son los autores, sobre todo, los dos primeros, y han encontrado pues muchísimas cosas. Obviamente que la calidad de gestión es más alta en algunos países que en otros, que la calidad de gestión es más alta cuando hay competencia. Cuando no hay competencia no hay que preocuparse, la calidad de gestión suele ser más baja. Multinacionales, empresas exportadoras suelen tener una calidad de gestión bastante más alta, las empresas familiares no tanto, y dentro de cada país, curiosamente, hay una gran heterogeneidad de calidad de gestión. Por países, no tengo láser, pero si buscan por el medio está Argentina. La nota está entre 1 y 5. Los 4 países con mejor calidad de gestión son Estados Unidos, Japón, Alemania y Suecia. En Japón y Alemania nunca tuvieron MBAs, Masters in Business Administration. En Estados Unidos están llenos de ellos. O sea, quizás los MBAs tampoco son necesarios para hacer buena gestión. Y si miran por ahí, pues Chile, España, Grecia, China, Turquía, Argentina, Brasil. Esto se aplica sobre todo a empresa manufacturera de tamaños no súper grandes, tampoco súper enanas. Pero tan curioso como esto es ver la heterogeneidad dentro de cada país.
Estados Unidos tenía una buena nota, pero dentro de Estados Unidos, aquí no sé, si la escala está abajo, pues hay empresas que tienen un 1 o poco más y hay empresas que casi tocan el 5, una heterogeneidad tremenda dentro de Estados Unidos o de India o de China. La curva negra reproduce el ajuste a los datos de Estados Unidos. O sea, dentro de cada país hay tremendas diferencias en calidad de la gestión. Esta calidad, después diré cómo se mide. También está muy claro los propietarios. Hacienda, tú no te ves, sino que no te tenga. Es posible que haya más de 5 accionistas para que las cosas funcionen bien. Hay 18 prácticas en 4 dimensiones que además han sido validadas para el entorno sanitario. Y esto le da particular gracia. Las dimensiones son operaciones, tipo admisión, protocolización entre consultas, alta y seguimiento, media actuación, cómo se adoptan tecnologías, cómo se previenen errores, cómo se hace mejora continua, cómo se fijan objetivos y cómo retienes y atraes talento y cómo te deshaces de los que no sirven para nada y no pegan ni golpe, que también forma parte de una buena gestión. Esto es, bueno, ahora de un salto, después volveré a la calidad de la gestión. Dentro de MESO, y he puesto mal esto porque tengo que estar introduciendo la clave cada poco. 23. Dentro de la MESO me gustaría hablar de un par de cosas que están relacionadas y que son importantes. Una es el tema de la importancia de las formas organizativas, que es secundario, y otro el impacto que tiene la innovación, o el poco impacto que tiene la innovación en la gestión, esta MESO, gestión de centros. Digo que volveré a esto de la calidad. En cuanto a formas organizativas, en el sector sanitario del mundo, entre lo rabiosamente privado y lo rabiosamente público, rabiosamente privado, control privado de excedente, derechos sociales, etcétera, etcétera, hay muchísimas formas intermedias, muchísimas, enormes. Y posiblemente en una variedad de formas y una competencia entre ellas esté alguna solución. Las formas organizativas, se habla mucho, hay un eslogan que viene a decir la gestión privada es más eficiente que la pública. Bueno, eso es una hipótesis que cuando se intenta contrastar no se acaba de contrastar. A mí me gusta poner las conclusiones para España de algunos estudios hechos de estas dos personas. Dicen, ni la gestión privada de hospitales garantiza una mayor eficiencia, ni la gestión pública garantiza una mayor calidad. No parece tanto el modelo de gestión importar sino cómo se gestiona. Los datos que tenemos, que solo son de Estados Unidos, una gestión privada con afán de lucro no produce mejor calidad y es más eficiente que una gestión sin afán de lucro. Es donde han hecho más trabajos de estos. En Europa yo creo que eso es bastante aplicable. Cuando se habla de colaboraciones público-privadas, a mí también me gusta la conclusión del Cardomeneo. Dice, para que los modelos de relación público-privada funcionen, se requiere una actividad pública honesta, transparencia, contratos bien diseñados, transferencia real de riesgos y que reduzcan el fenómeno del secuestro regulador. Probablemente, para que los modelos de gestión pública directa funcionen, en interés general se requiere lo mismo. Y esto nos desplaza la atención hacia lo que será la última parte de la intervención. Afirmaciones parecidas para toda Europa, de un comité de expertos de la Unión Europea. Otro tema, esto estoy pensando en Argentina y en España, en uniones públicas. El sistema organizativo general en sanidad no se ha adecuado al cambio tecnológico. O sea, en estos momentos las técnicas de producción son mucho más reprogramables, la información específica la tiene quien decide y convendría tener acciones mucho más descentralizadas. Pero para descentralizar no solo hay que transferir competencias, tú decides la plantilla de enfermería y los anestésicos que se compran, sino hay que transferir también la capacidad de medir lo que la gente hace e incentivar los comportamientos. Y eso en sanidad es muy, muy difícil. Media actuación, si prácticamente no sabemos contar del 1 al 10, bueno, del 1 al 2000, pero medir lo que se hace, si incluso los clinical risk groups, los GRDs, son cosas muy primitivas. ¿Cómo medimos lo que se hace en consulta externa? ¿Cómo medimos lo que se hace en urgencias? ¿Cómo medimos? No sabemos. Y si no sabes medir, ten cuidado, porque si no te empezarán a hacer intervenciones de fimosis, además no indicadas, o apartar los errores de la gente. Y mientras no sepas medir, te será difícil incentivar y te será difícil hacer la descentralización. Cuidado con los pagos por calidad. Estos cristianos tan famosos se inventaron hace 3.700 años y los inventaron en Babilonia. Entran en el Museo del Louvre
Esta es una de las opciones que hay del Código de Hammurabi y explican el pago por calidad a los médicos. Ya tenemos 700 años. Dicen, mire usted, hace una intervención, si tiene éxito recibirá 10 monedas de plata en caso que se trate de un noble. Si se trata de un oficio, recibirá 5 monedas de plata. Y si se trata de un esclavo, 2 monedas de plata. Ahora bien, si la intervención no tiene éxito, le amputaremos la mano. ¿Qué hacían los médicos de Babilonia? Pues lo mismo que hacen los médicos ingleses, seleccionar pacientes. No, este paciente no puede cumplir estos objetivos de colesterolemia porque se está muriendo, ¿no? O sea, hay que hacerle tal, y ya está. O sea, cuidado, bueno, hay muchas cosas para tener cuidado. Otra reflexión aquí también sobre un tema que le tengo manía. La conclusión será que no tenemos prácticamente innovación organizativa. Innovar es esto, producir un bien, un servicio que se aprecia por la sociedad, aunque sea una tontería, que haya gente dispuesta a pagar por ello. Y cuando lo importante no es la disciplina a pagar, sino la utilidad social, entonces necesitamos las agencias de tecnología. ¿Esto sirve para algo? Eso es la innovación. La innovación puede ser esas tres cosas, punto, proceso y organización. Y la innovación, contrariamente a lo que creemos, mucha de ella no tiene ninguna base científica. Una cosa tan importante como el cajonazo, no sé cómo le llaman, container, eso que sirve para llevar mercancías en los barcos, eso lo inventó un camionero que estaba atracado por aquí por el puerto, viendo cómo iban recogiendo los cajones de uno en uno y dijo, ¿por qué no me cogen la caja entera? Y acabamos antes. Eso es los containers, coger la caja entera. ¿Quién inventó la palet? Pues uno que va por ahí, por los almacenes. ¿Cuál era la innovación? Por ejemplo, nosotros en España tenemos un empresario muy conocido que es el de Inditex, el de Zara. ¿Cuál ha sido la innovación? ¿Dónde está? ¿Cuál es la innovación de IKEA? ¿En qué avance científico se basa? ¿En qué avance científico se basa el Cirque du Soleil? Una parte muy importante de la innovación no tiene base científica. Eso implica que una empresa no tan solo innova el departamento de R+D, implica que está con la carretilla, que está teniendo personal, todo el mundo puede innovar. Y en la vida, eso te lo digo, si tú eres el primero del mundo en copiar algo, eres el segundo del mundo. Lo que pasa es que para copiar somos lentos. Lentitud histórica fue la del escorbuto. Por cierto, los chinos no tuvieron escorbuto, porque iban en barcos con 200 metros de eslora, y me imagino, esto lo invento, que debían llevar, como hacen ellos, ¿no?, un estanque con peces, árboles con cítricos, o sea, con 200 metros de eslora. La Santa María tenía 25 metros de eslora, era una enana, son esloras, si vas a acabar cubicajes, es un disparate. Bueno, pues el famoso el escorbuto, pasaron como 300 años desde que hay evidencia científica de ensayo controlado, no aleatorio, hasta que se adopta la práctica. En otras cosas, por ejemplo, el éter tuvo una difusión instantánea en el mundo, el ácido carbónico, que está en la misma época, tardó muchísimo en difundirse. Por tanto, ser el primero en copiar. Ya que se habla tanto de agencias de tecnología, yo siempre reivindico el Google Translate, Google Translate, Google Translate. En la vida no se trata muchas veces de descubrir cosas nuevas, sino de aplicar aquellas que ya sabemos o que saben otros lados. Entonces, esta innovación, si tú entras a los médicos, lo que gusta crear es la cacharrería. O sea, cosas que hagan ruido, luces, tal vez eso es también me gusta, es divertido, ¿no? Pero realmente, cuando tú te planteas las innovaciones que han servido para mejorar la salud de la población, las cosas son diferentes. En España, por ejemplo, en España lo que más ha servido para reducir la salud de la población es el control de la siniestralidad viaria. De mi curso se murió un 4 en esta circulación. La tasa era 35 veces más alta de ahora, por kilómetro recorrido. 35 veces. La disminución de mortalidad debida al control de la siniestralidad equivale a haber erradicado todo el cáncer de mama. Eso tanto preocupa. El tabaquismo, la formación posgraduada, una atención primaria que funcione. Estas innovaciones, que no son de cacharrería, que en gran parte son organizativas, tienen un impacto sobre la salud de las poblaciones muy alto. Y tendemos a olvidarlas. Todos tenemos fascinación tecnológica en general. A ver, otra conexión.
Necesitamos innovar un poquito más, y además es lo que diré después organizativamente, porque la productividad de la I+D farmacéutica lleva mucho tiempo disminuyendo. Aquí he dicho que pasa lo contrario a la ley de Moore. La ley de Moore dentro de poco dejará de funcionar. Ya no será verdad que la capacidad instalada en un chip se doble cada año y medio. Esto ya está a punto de dejar de ser verdad. Lo que no deja de ser verdad es que la I+D sube, el gasto sube y las novedades bajan bastante, mucho. Hay una crisis importante de productividad de esta farmacéutica. Esto lleva a pensar en innovación no solo en producto, también en proceso y también en organización. E innovar en organización a veces es copiar a Kaiser, por ejemplo, en Estados Unidos, que como sistema sanitario puede ser bastante desastre porque tiene organizaciones buenas, o copiar a los indios, que son los reyes en bastantes cosas, o copiar a aquellos que lo hacen mejor que tú en general, ¿no? Yo tengo la impresión que en sanidad las economías de escala están muy poco explotadas. En España todavía autorizamos mataderos de pacientes. Llamo matadero un centro que no tiene el volumen de actividad suficiente para dar la calidad necesaria. Y el alcalde está muy contento, porque da mucho trabajo, pero a su hija la envía a otro hospital. Eso no me sirve. Para ti, lo mismo que para tus paisanos. Economías de gama, reducir costes por el hecho de hacer dos cosas distintas, están poco explotadas. Y nos hace falta en muchos sitios, clarísimamente en especializada, pero también en atención primaria. Y la atención organizativa se tiene que hacer con atención especial resolutiva. ¿Quién atiende un sidótico? ¿Quién atiende un embarazo? ¿Quién atiende tal? Quien lo haga mejor. Y no me importa el título que tenga, dentro de unas ciertas restricciones, naturalmente. Se habla mucho, aquí he citado un artículo de una cosa que se llama mucho temas de gestión. En estos momentos, si hablamos de hospitales, hay componentes de la actividad hospitalaria que se prestan a funcionar como una fábrica, como se hacían las craneotomías radiales en la Unión Soviética, que se hacían con 5 cirujanos diferentes, cada uno especializado en un corte. Y la camilla iba pasando por 6 puestos quirúrgicos diferentes. Producción en serie. Para la producción en serie hace falta, no sé cómo llamar, atención multidisciplinar, equipos, para todos los pacientes polipatológicos y con dependencia de la vida de limitaciones 25.000, que haya alguien generalista responsable ante el paciente, pero que lo que se hace, pues como el cáncer, lo decide un equipo. Entonces la figura, las cosas tendrán que pasar. Y de estas innovaciones tengo la impresión que se están haciendo relativamente pocas. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Arabín, Arayana, Dr. Borás, Kaiser, etcétera, sitios de los que copiar. La buena gestión. Ahora bueno, hay datos de hospitales, y esta es la referencia, después creo que sale alguna más, donde se ve que la buena gestión, entendiendo que es aquella para que menos gente se muera de infarto, ajustando por todo lo que hay que ajustar, clase social, grado de estenosis, ajustando por todo lo que hay que ajustar, depende de estos factores. Tendrás buena calidad de gestión, en primer lugar, cuando hay una cierta competencia con rivales próximos. Competencia. La competencia no necesariamente ha de ser de mercado. Una competencia puede ser por comparación. Te dan tus estadísticas y dan las estadísticas del otro. Dice, mira, tú no eres el primero de la clase, el primero de la clase es aquel. Esto ya es competir. Segundo, depende del tamaño. Para muchas cosas hace falta un cierto tamaño. Si no hay tamaño, olvidémoslo. Y después habilidades clínicas y gestoras, por este orden. O sea, primero Harrison, después marketing y Leron balance. Pero empecemos por Harrison, empecemos por las habilidades clínicas, que se sepa un poquito de qué se está hablando. No hay muchos estudios como estos. O sea, la buena gestión importa. Y para buena gestión hace falta estas cosas. He mencionado la competencia. Yo creo que la competencia no es económica, es biológica. Y la competencia hace falta en la vida. Lo que pasa es que no todos los países tienen el mismo tipo de competencia. Hay muchos tipos de competencia. Algunos no funcionan en absoluto. Por ejemplo, en Estados Unidos no se trata de competir a ver quién implanta una prótesis al precio más bajo, sino a un precio dado a bien quién la implanta con más disminución de dolor y mejor pronóstico. Eso es competir. Aquí hay un artículo muy reciente de revisión, que lo recomiendo, que es un resumen de un informe muy largo que ha hecho Pedro Pita en el Journal of Economics, salió hace poco, donde se pronuncian de una manera muy prudente que yo comparto. Me salto esto. Esta es otra referencia importante de Health Economics, la competencia por comparación en calidad.
Yo me gusta explicarla con ejemplos de la agencia tributaria, los que recaudan impuestos. Ningún país se planteará tener 7 agencias tributarias compitiendo entre sí. Pero sí un país se puede plantear tener única agencia tributaria, pero recogiendo datos de lo que recauda cada inspector y de las multas que pone. Y eso ajustándolo por la base impositiva que tenga asignada el inspector. Cuando ves que alguien está recaudando 7 veces menos de lo que tendría que recaudar, no pierdas tiempo haciendo test estadísticos. Ponlo directamente y llevarlo al juzgado. Eso es competir por comparación. No hace falta mercado, hace falta torneo, es interno y es importante. Eso sí, hace falta esto para la elección, hace falta una serie de cosas. Lo que dice Pedro Pita, esto resume el artículo que he citado antes, las pruebas empíricas sobre competencias son limitadas. El tema no es genérico. Como dijo ayer Fremantle, el tema está en los detalles, no en las formulaciones grandes, porque el diablo está en los detalles. Cuando sobre una cuestión hay poca ciencia, pues hay que suplirla con mucha paciencia. Mucha paciencia y una actitud pues, de ensayo, error, no me sale bien. Y eso sí, con lo que nosotros llamamos un poquito de radicalismo selectivo. Puedo dar un ejemplo de mi universidad. En las universidades públicas en España, pues prácticamente todo el mundo es funcionario. Y si tú planteas a los profesores, dejáis de ser funcionarios, pues te queman la Virgen, la universidad y te montan un pollo. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Pero si dices, oye, ¿qué te parece que si cada año contratamos a 15 premios Nobel? Hacemos un concurso internacional y se puede presentar uno de vosotros también. Bueno. O sea, es actuaciones sobre un frente clave y reducido que eviten la formación de una coalición de oposición. Ir contra todo el mundo está condenado al fracaso. Y la única forma de no ir contra todo el mundo es abrir pequeñas brechas. Mire, sí, funcionarios continuaremos teniendo, pero un 15% será contratado en el mundo, y esto tiene un impacto muy grande, porque si la universidad que contrata en el mundo es la mejor de todas, con ventaja, las otras, al cabo de un tiempo, también tendrán que contratar en el mundo. Esto es un radicalismo selectivo. Tampoco me gusta hablar mucho de la competencia. Si no sé si han leído y si no, leanlo, el The Economist de la semana pasada. La competencia es importante porque el único sistema que tenemos en el mundo, que es el capitalista, lo tenemos con las variedades que quieran, variedad china, variedad báltica, variedad salvaje, hay muchas variedades de capitalismo. Y tú puedes usar un poco la que quieras. Pero lo que está claro es que el capitalismo tiene alguna virtud, fomentar la innovación, propiciar la competencia, pero tiene también muchos defectos. Que una empresa lo que quiere en la vida es ser monopolista. Una empresa lo que quiere es capturar a quien manda. Una empresa lo que quiere es tener regulación a azuzar. Una empresa lo que quiere es corromper. Una empresa lo que quiere es ser muy amiga de este fin. Entonces es imprescindible para que la competencia funcione que haya autoridades que puedan garantizar que esa competencia funciona. Y el primer país del mundo que introdujo autoridades de defensa de la competencia, que fue Estados Unidos, se encuentra, porque en estos momentos la competencia en Estados Unidos está bajando a unos niveles absolutamente preocupantes. Monopolio, amiguismo. Mal asunto, muy mal asunto. Porque para esto, para el capitalismo de amiguetes, no hace falta mucho capitalismo. Y esto también volveremos al tercero. Ya saben que el segundo hombre más rico del mundo es Warren Buffett, que es un inversor. El único que acierta, si tienen que invertir, como máximo comprense en un ETF, un electronic ETF fund, gestión pasiva, ningún gestor activa supera, como saben, a un chimpancé. Gestión pasiva, replicar un índice y sobra. Warren Buffett, que es el que más lo ha acertado a lo largo de la historia, dice, ¿qué tipo de empresas compra él? Él lo explica bonito. Es una empresa que tenga como un foso en su entorno. ¿Qué es un foso? Un foso son mecanismos de defenderse de la competencia. Que nadie te pueda copiar. ¿Y cuándo nadie te puede copiar? Pues cuando tienes una patente, cuando eres el único, tienes el suministrador único de un input, cuando llevas mucho tiempo de ventaja. O sea, en el fondo el objetivo de cualquier empresa es que no haya competencia. Pero los reguladores no pueden dejar que las empresas
construyan muchos fosos de defensa a su alrededor, por mucho que a Warren Buffett le guste. Y vamos a la última parte de la gestión sanitaria, que es la... Quedan 5 minutos, entonces escogeré algo lo que digo. O sea, no se puede decir todo. Esto es la parte de la política sanitaria, la macro, la que he dicho que tenía como referencia las cifras de la salud pública, la epidemiología, etc. A ver, lo que se debe hacer en los países, esto lo sabemos hace tiempo y está bastante establecido. No sé seguimos sobre ello. Que la salud ha dejado de afectar al crecimiento económico en los países ricos, también lo sabemos. Afecta mucho más la educación, muchísimo más. Que la salud no afecta al crecimiento económico no os tiene que importar, porque la salud es un bien en sí mismo. De hecho, de lo que se considera bienestar en Estados Unidos, el 50% es imputable a la salud y el 50% restante al resto de neveras, coches grandes, vacaciones en el Caribe. La mitad es importante. Que la salud no contribuye al crecimiento económico tampoco nos tendría que preocupar, porque hemos dejado la economía inuita, la economía esquimal, la economía de la balada de Narayama, la economía de los cuentos de Sito Blanco atrás. Una persona no solo se valora por su capacidad de la producción, como hacían los inuitas, se valora por más cosas. Lo que no quiere decir que para un país pobre o medio pobre, temas como las guerras, el colapso de las instituciones, el mayor desastre, uno de los desastres históricos recientes ha sido el colapso institucional de Rusia. Bajó la esperanza de vida nacer en 8 años. El país que había puesto el primer Sputnik en órbita, para situarse por debajo de la de Kenia, en un periodo cortísimo. También nos tiene que preocupar la falta de democracia. La mayor mortandad de la historia reciente se produjo en China, 30-32 millones de personas, no por falta de alimentos, por falta de democracia. Cuando ves que la cosechaba mal, ya sale en el periódico. Pero si tú ves que la cosechaba mal y además para quedar bien como dirigente local das toda la cuota de alimentos que habías previsto, pues dejas a tu gente sin comida, como en China. Más razones. El Consejo de Copenhague, para intervenciones para mejorar el bienestar mundial, 7 de las 10 mejores son sanitarias. O sea, hay mucho campo para la sanitaria. Continúa siendo verdad que la pobreza crea mala salud. De hecho, están enfermos y están cosa de pobres. Por mucho que los triple W están entre los ricos. El triple W es el que está bien, que es wealthy, o sea que tiene dinero, pero eso sí está muy worried, tremendamente preocupado. Pero claro, es que los servicios sanitarios se pueden enfocar a los pacientes, pero hasta un cierto punto. Porque si no acabas atendiendo a quienes menos lo necesitan, no a quienes más lo necesitan. Entonces, hace tiempo que sabemos esto, ¿no? La pobreza crea mala salud, la mala salud crea pobreza. Salir de la pobreza cuando se sale aumentando la renta del 70% más pobre de la población sirve para que mejore la salud, si no, tampoco sirve. Cuando un país se vuelve más rico, se vuelve más rico la gente más pobre de ese país, si no, eso tampoco tiene impacto en la salud. Bueno, como hay un círculo vicioso, yo creo que el primer librito que salió diciendo cómo abordar este círculo vicioso fue este informe del Banco Mundial del año 93. Ahora hay cosas más recientes, yo citaría este informe del Lancet de 2005 o el librito este de Por qué las naciones fracasan de Acemoglu y Robinson. Me salto los conflictos y quiero acabar con la parte institucional. A ver, la parte institucional me dice lo siguiente. La riqueza de un país es sobre todo la calidad de sus reglas. No son las materias primas, esas restricciones que las personas nos montamos para regular nuestras interacciones económicas, políticas, sociales, un mecanismo de sanción, que son las leyes, los reglamentos, la Constitución, las costumbres, aquellos chistes que hacen en las sesiones clínicas. Eso es lo que denota un país de qué va. Tú a mí me preguntas, niño, ¿qué quieres ser? Pues yo proxeneta, vamos mal ese país. Y tú, niño, yo contrabandista, vamos mal. Y tú, niño, ¿qué quieres ser? Yo científico, vamos bien. Un país va bien cuando aquello que es individualmente atractivo es socialmente conveniente. Y un país va mal cuando aquello que es individualmente atractivo no es socialmente conveniente. Y las instituciones buenas son aquellas que consiguen esto. ¿Sabemos medir las instituciones? Sí, sabemos medirlas. El Estado es una de las instituciones,
importantísima. Se olvidó en el 89, se recuperó en el 95. Lo que ha triunfado en el mundo es una mezcla de Estado y mercado. El mercado es condición necesaria, pero no suficiente. La suficiente es un Estado de condición. ¿Cómo medimos la calidad? Aquí, igual que tenemos el World Management Survey para medir la calidad de la gestión, tenemos transparencia de muchos años. Tanto Argentina como España tenemos que estar avergonzados, sobre todo España, de que ya se fija el norte, Uruguay y Chile quedan mejor en transparencia, quedan mejor que España. Las medidas más importantes están, no obstante, en el World Management Survey. Ya acabo el tiempo, necesito, ¿puedo tener un minuto o dos? Es esto, igual que tenemos el World Management Survey para la gestión MESO, para la política, esto. También es una base de datos que se utiliza muy bien, te permite hacer gráficos, es muy buena. ¿Cómo se mide la calidad de un gobierno en estos 6 indicadores? Por de cuenta, estabilidad política, efectividad gubernativa, calidad regulatoria, imperio de la ley, Estado de Derecho y control de la corrupción. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí puedes hacer mapas donde vemos dónde está España, dónde está Argentina, dónde está Canadá, dónde está Singapur, en muchas dimensiones. Lo puedes hacer con cortes temporal, lo puedes hacer en el tiempo, las barras horizontales son intervalos de confianza al 90%, en fin, se puede hacer muchas cosas. Y cuando uno se fija en la calidad institucional de un país, si esa calidad institucional está quieta, mientras las otras mejoran, ese país es como un camarón que se duerme. Y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, hay que empeñarse mucho en la calidad institucional. ¿Qué es calidad institucional? Y esto hace falta para la gestión. Si no hay mejor calidad de la política, no tendremos mejor calidad de la gestión, ni pública ni privada. Y mejorar la calidad de la política es no cambiar a la gente, si tienen unas reglas de juego que fuercen a que la gente sea feliz. Reglas de juego, no sé, como una separación efectiva ejecutivo-judicial. A ustedes les dejo la reflexión. ¿Tiene Argentina una separación efectiva del poder ejecutivo-judicial? Aquella que Montesquieu reclamaba hace 2 siglos. El libro que he citado, Acemoglu, da una respuesta, pero hagan ustedes la suya. Estas son las reformas institucionales que hacen falta. Todas son necesarias. Y me salto esto porque la forma de hacerlo, y acabo con un pequeño resumen de lo que tenía que haber dicho y que posiblemente no he dicho. A ver, resumen. Gestión la hemos abordado en 3 ámbitos, con sus prácticas y sus disciplinas. El clínico, gestión de centros, política. En clínica, que es fundamental porque se asignan el 70% de los recursos, vamos retrasados en cuanto a encaje organizativo. Vamos bien en el resto. En mesogestión, en gestión de centros, vamos retrasados en casi todo. En general, no sabemos descentralizar. En general, hay muy poca innovación organizativa. Y en general, la competencia por comparación en calidad está por estrenar. En política sanitaria. En política sanitaria sabemos la teoría. Esta mañana el ministro Lemus hablaba de financiación pública. La financiación pública es el elemento más importante para definir la calidad del sistema sanitario del país. Una financiación pública importante sobre el gasto sanitario y, a ser posible, tan progresiva en financiación como el sistema permita y tan dirigida a utilización como la organización permita. La teoría, todos sabemos, la gestión de la utilización no es solo planificar un alta, tener una segunda opinión, orientar un sistema de primaria. La mejor gestión de la utilización es planificar. El gasto sanitario del futuro está en las decisiones sobre planificación que hoy se están tomando y que son irrevocables y que nos van a explicar. Por tanto, planificar, teoría lo sabemos. Ha salido esta mañana también una cartera sensata de servicios que obviamente lleva a una financiación selectiva. Y sabemos la teoría de que si queremos mejorar la salud de la población y que el país sea productivo y que el país funcione el ascenso social, que exista las igualdades, lo que necesitamos es mejor educación y incluir la población de fuera de 3 años. Y ya está. Ningún sistema es mejor en todo.
He dicho, no mejora la calidad de gestión sanitaria si no mejora la calidad de la política, especialmente en países como Argentina y España, donde no tenemos buena calidad institucional. Y lo que podemos aprender de gestión pues está bastante limitado, porque lo que vemos en las revistas tiene una validez externa muy limitada, ya que incluso las cosas más sencillas, como pueda ser hacer una placa de Petri para estimular el fondo de pantalla, el control de infecciones, o hacer cómo seguir una medicación a lata, o hacer esta operación quirúrgica, cualquier cosa por sencilla que sea, tiene dos patas. La pata de la reforma estructural, lo que hay que hacer, esta operación quirúrgica, y la pata de la reforma institucional. Solo con una pata no se va a ningún sitio, nos hacen las dos patas. Y la segunda, el cambio institucional, es absolutamente necesario y depende totalmente de cada país, en este caso Argentina. Pues nada, gracias.